Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Arranca Asturias al Día en este lunes 14 de abril. Vamos a estar juntos buena parte de la mañana tratando contenidos que tienen que ver con distintos asuntos de actualidad. En la primera parte, de hecho, me acompañan ya en el estudio los periodistas Maribel Lujilde y Ramón Suárez y el abogado y columnista del diario La Nueva España, Ricardo Gayol. Con ellos queremos hablar de algunos asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la situación política que se ha generado en Asturias después del accidente de la mina de Cerredo, entre otras cosas. Luego en la entrevista del programa tendremos con nosotros al pediatra, al jefe de pediatría del Hospital Valle del Nalón, Marcelino García Noriega, y hoy vamos a despedir el programa charlando, conversando con Javier Antuña, profesor, coleccionista de música asturiana, experto en música. Con él vamos a hacer un repaso sobre algunas canciones que tienen que ver con la fecha de hoy, con este 14 de abril en el que se conmemora los 94 años de la proclamación de la Segunda República en España, que es uno de los asuntos que también vamos a tratar precisamente con Ricardo Gayol, con Maribel Lujilde y con Ramón Suárez. Pero como les digo, pendientes de lo que está ocurriendo tras el accidente de la mina de Cerredo, hoy lunes al mediodía está prevista una nueva reunión en Oviedo de la Comisión de Seguridad Minera. Esta vez es una sesión extraordinaria, más técnica y centrada en este accidente trágico en el que perdieron la vida 5 trabajadores, otros 4 resultaron heridos de distinta consideración. Comisiones Obreras va a exigir responsabilidades administrativas. El sindicato considera que las explicaciones de la consejera de Industria el pasado viernes a petición propia, también en la Junta General del Principado, no tienen un pase y que es una sin razón que no hubiese más control y vigilancia tras el accidente ocurrido en 2022, donde murió un trabajador y otro perdió una pierna. También van a pedir documentación oficial. El otro sindicato, el SOMA Fitajo UGT, quiere escuchar y respetar los tiempos de la investigación técnica que han pedido. Su objetivo, dicen, es saber qué pasó, por qué explotó el Grisur y cuál fue la chispa. La Comisión de Investigación Minera tiene 13 miembros, director general de Minas, la secretaria, 2 actuarios, 4 representantes sindicales, 2 representantes de los empresarios y técnicos de los colegios profesionales. Forma parte de ella el director facultativo de la mina de Zarreu, José Antonio Fernández Casillas, quien también es secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos. No acudió a la última reunión ni ha vuelto a hacer declaraciones públicas. El accidente de la mina de Cerredo llega también esta semana al Pleno de la Junta General del Principado. El miércoles el presidente Barbón tiene que responder al menos a 3 preguntas. Una pregunta del Partido Popular sobre qué va a hacer el Ejecutivo para recuperar la credibilidad. Una pregunta de Vox también en la que abundan sobre las responsabilidades políticas, y una tercera pregunta de Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, en la que va a preguntar al presidente Barbón a qué se refiere cuando habla de que se depurarán responsabilidades, caiga quien caiga. En las últimas horas, el consejero Ovidio Zapico ha reivindicado abrir todas las vías necesarias para esclarecer los hechos del accidente minero y depurar las responsabilidades, que ha situado en 3 planos. Por una parte, judiciales, para lo que defiende reforzar el juzgado de Cangas del Narcea, administrativas y también responsabilidades políticas. En este sentido, ha subrayado la necesidad de verdad y justicia, no solo desde el punto de vista de la memoria, sino también mediante una investigación rigurosa. Por último, señalar también que hay que esperar a la reunión de la comisión del próximo martes, decía el consejero Zapico, y que el siguiente hito será el lunes 21, cuando se reúna la presidencia colegiada de Izquierda Unida de Asturias, que abordará cualquier posibilidad que haya sobre la mesa, no solamente para esa cuestión, sino para otras muchas que pueda haber, decía el consejero Ovidio Zapico. Y hoy es 14 de abril, día en que se conmemora la Segunda República Española, de cuya proclamación se cumplen ya 94 años en este 2025, una fecha muy simbólica para el republicanismo español, y que Sumar, que comparte, como saben, Consejo de Ministros con el Partido Socialista, pide a su socio de coalición declarar festivo nacional en España a partir del próximo año. Lo hace a través del registro de una proposición no de ley, de una PNL, registrada y presentada a los medios de comunicación el pasado viernes por la mañana por el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, quien asegura que es una obligación democrática dar reconocimiento público por parte del Estado español al avance en derechos sin precedentes logrado en ese periodo de la historia, y por ello espera que la iniciativa cuente con el apoyo de quienes hoy se definen como constitucionalistas.
Les recuerdo también que en Asturias se están desarrollando distintos actos. Por ejemplo, la escritora Carmen Negrín, una de las nietas de Juan Negrín, el que fuera presidente del gobierno de la República, ha recibido en Avilés la distinción republicana de 2025. Es el principal reconocimiento de este año del Ateneo Republicano de Asturias. Se ha destacado su labor en la defensa de la memoria democrática y de los valores republicanos. Por cierto, que Carmen Negrín va a estar hoy en el cementerio de El Sucu, en Ciares, en los actos para conmemorar esta proclamación de la Segunda República. A partir de las 6:30 de la tarde se va a hacer una ofrenda floral en la fosa común y luego se va a interpretar por parte del músico asturiano Dani García de la Cuesta el himno de Riego. Y otro asunto más o menos ligado a este que les acabo de comentar, que hoy también queremos traer al programa, tiene que ver con una decisión del Pleno del Congreso que aprobaba hace unos días una proposición de ley orgánica impulsada por el Partido Socialista para disolver aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo. Una iniciativa legal que ha contado con el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados. El dictamen ha contado con los votos a favor de los partidos que forman el Gobierno de España y de todos sus socios parlamentarios, frente al rechazo del grupo de diputados de Vox y la abstención del Partido Popular, que en su momento votó a favor de la toma en consideración de esta norma. El Partido Popular justifica su posición ante la negativa del PSOE y de sus aliados a incorporar a la ley sus enmiendas para incluir en la norma a todas las asociaciones que enaltezcan el terrorismo o humillen a las víctimas y las que hagan apología de otros regímenes autoritarios más allá del franquismo. Por su parte, el PNV ha defendido que con esa ley lo que se protege es la dignidad de las víctimas. EH Bildu resaltaba que la prohibición de asociaciones protofranquistas era una necesidad porque su existencia es una anormalidad en un Estado democrático. El PSOE ha reprochado al Partido Popular haber perdido la oportunidad de estar en el lado correcto. Son los asuntos que vamos a tratar en este primer bloque de Asturias al Día, que arranca con el saludo a nuestros invitados en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Ha fallecido el escritor Mario Vargas Llosa, un recuerdo en el inicio del programa, pero también unas palabras de recuerdo y reconocimiento a un compañero de profesión, a un radiofonista de pro, a una persona como Alberto Toyos, que fallecía este fin de semana, vinculado a Radio Asturias, a los 40 principales, creador del programa Derrame Rock, una persona que impulsó todas aquellas iniciativas musicales habidas y por haber en nuestra comunidad autónoma, un gran compañero, una gran persona que fallecía a los 66 años este pasado fin de semana. Quería empezar el programa de hoy teniendo unas palabras de recuerdo para Alberto Toyos, con el que nos unía, además de la profesión, pues también un trato personal. En distintas ocasiones coincidimos en un montón de cuestiones que tenían que ver precisamente con la música, en algunos momentos de nuestras vidas profesionales, así que vaya para él el recuerdo. Entiendo que además de todos los que nos acompañan hoy en el programa, para una persona como Alberto Toyos, descanse en paz. Y ya sin más preámbulos, Maribel Ujilde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Alberto, también lo habías tratado, ¿no? Alberto Toyos. Lo había tratado y tengo la impresión, lo comenté con todas mis personas queridas, conocidas, cuando lo supimos este fin de semana, lo que había ocurrido. Yo tengo la impresión de haberme cruzado con él en la semana pasada, pero no sé si es real, porque como ha sido tan repentino, tengo la impresión de haberme cruzado con él en las jornadas de música en Rede que se celebraron en la Laboral. Pues posiblemente. Vamos, y de tenerle sentado dos filas más atrás. Y de verle en el paisaje, porque claro, en el paisaje musical asturiano nunca faltaba. ¿No? En ningún paisaje musical asturiano. Y en ese menos. Entonces, que fueron unas jornadas muy interesantes, organizadas por la Consejería de Cultura y por, en general, Cultura en Rede, el programa Cultura en Rede, y tuve la sensación de compartir con él las jornadas, las sesiones en las que yo estuve, y esta sensación de, mira, ahí está, ¿no? O sea, de ir viendo, irte encontrando con gente conocida, en fin. La verdad es que es una muerte prematura, sin ninguna duda, pero yo creo que es una vida muy vivida. Era un hombre muy, muy intenso, constructivo, afable. Sí. Buen hombre.
Efectivamente. Bueno, hombre, sí, y la música asturiana le debe mucho. Yo creo que debe recordarle. Entiendo que bueno, que alguna iniciativa tendrá que haber en su nombre para hacer un reconocimiento todavía más público del que ya es. Claro. No sé si lo conocías, Ramón. No, yo no lo conocía personalmente, pero bueno, las palabras que habéis dicho ya casi me familiarizan con él, y yo también, pues desde aquí mi sentido pésame, de verdad. Claro. Ricardo, ¿tú lo conocías? No, lo que pasa es que siempre he vivido con intensidad el papel de incisivo de Radio Asturias en esta materia, y me imagino que él tenía mucho que ver con todo eso. Fui colaborador de Radio Asturias muchos años, supongo que por ahí coincidimos, pero como yo lo hacía siempre desde fuera, pues era de una manera poco significativa, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues vamos ya a los temas que proponemos para el programa de hoy. Esta situación generada por el accidente de Cerredo, Maribel, que ha entrado, estaba visto que iba a llegar, lógicamente, a la Junta General del Principado. ¿Qué análisis estás haciendo de la situación? Pues a mí me ha evocado, a ver, salvando las distancias, lógicamente, ¿no? Pero me ha evocado un poco lo que ha pasado con la Dana, ¿no? Que de repente ha habido como un enorme derrumbe, ¿no? Incluido el derrumbe como de cierta credibilidad, ¿no? Y el derrumbe de cierta reputación, ¿no? Pues de la administración. Yo creo que el grisú de la explosión ha tenido un impacto fuera también de la mina, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque es algo que estaba ocurriendo y que, bueno, pues muy pocas personas sabían, pero al parecer era un run lógicamente alrededor en la zona, ¿no? Que de esa mina se estaba extrayendo carbón, ¿no? De una manera, por la puerta de atrás, si se puede decir así, por la galería de atrás. Entonces se estaba trabajando de una manera, bueno, pues ya lo decía la consejera el otro día, pues como si fuera un chamizo. Como si fuera un chamizo, ¿no? Hombre, hay muchos interrogantes. Este accidente ha generado un impacto enorme de interrogantes que están sin resolver. Has citado varias reuniones, cada una tiene su carácter. La Comisión Minera es la que quizás tenga más responsabilidad fuera del proceso judicial para investigar lo que puede haber pasado, y las responsabilidades más allá de la directa de la empresa. Pero luego hay más reuniones pendientes, por ejemplo la que va a tener Izquierda Unida, y las reuniones que tenga el gobierno actual asturiano de coalición, porque realmente, lógicamente, Izquierda Unida no va a dar por bueno las explicaciones, que es que más que explicaciones, la consejera el viernes, más que explicaciones, abrió interrogantes que están por resolver, ¿no? Y ahí hay una serie de cuestiones que están, bueno, que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿qué nivel de inspección, si es que hubo? Porque ya habla de, no sé si hasta 9 inspecciones, lo tengo por aquí apuntado, no recuerdo si dijo 9, hasta 9 inspecciones, pero si se han hecho hasta 9 inspecciones en la mina, ¿cómo es posible que no se haya detectado lo que se ha visto a vista de pájaro, si se puede decir así, en la entrada que han hecho primera después del accidente, que aquello tiene que ser ahora mismo una zona muy insegura, colapsada, y aún así se ha descubierto la salida de posibles salidas de carbón, ¿no? ¿Qué ocurre, si es que ha ocurrido, que al parecer sí, con los avisos que la consejería recibía al respecto de que en esta mina se podían estar haciendo extracciones de carbón ilegales, y a la vez se estaban haciendo inspecciones? Ni las inspecciones lo vieron, ni se escucharon, ni se dio crédito o se dio atención a estos avisos. ¿Qué ocurrió en el pasado con el proceso de compra de la mina y de venta por parte del empresario leonés Victorino Alonso, que fue una venta ya sujeta a muchas susceptibilidades por parte incluso de Hacienda, y del Ministerio del Instituto de Transición Ecológica, creo, energética, que avisaba de que bueno, pues de que si se producía esa venta, para seguir con la explotación de la mina, para seguir con la mina abierta,
habría que devolver gran parte o todas las subvenciones que había recibido. Bueno, se hizo, no obstante, en contra del criterio de estos funcionarios, se hizo la venta, aparentemente no para seguir con la explotación, sino con fines investigadores, pero para ser con fines investigadores había 11 personas en ese momento dentro. O sea, es decir, hay un montón de flecos, hay una historia, hay un histórico de lo que el cambio de manos de la mina. Hay un histórico de denuncias por parte del propio empresario que la vendió, diciendo que continuaba siendo una explotación, que fueron desatendidas, también ciudadanas, esos avisos de los funcionarios, y luego esas inspecciones fallidas, porque se inspeccionó, se dio por válido, pero no lo era. En fin, hay muchas preguntas sin respuesta, y realmente la consejera en su comparecencia lo que hizo, seguramente en contra de su propia voluntad, fue abrir más vías de interrogantes, ¿no? Es evidente que tiene que cerrarlos, ¿no? Pero no sé si el cierre pasa también por su propia credibilidad, porque su credibilidad, en fin, por su propia responsabilidad personal o política, en todo caso, porque además la consejera tiene familiares que tienen vinculación con las explotaciones mineras. En fin, realmente toca aclarar. Ricardo. Bueno, pues para no repetir ya lo que ha dicho Maribel con bastante profusión, sí resumir dos aspectos. Uno, creo que las instalaciones y la propia empresa habrían dado pruebas suficientes de que ahí era necesario un control de la administración preventivo, sistemático y yo diría intensivo. El número que se ha dado no tiene mucho valor si luego la profundidad de las intervenciones era insuficiente. Entonces, desde luego hay una falta de control administrativo que luego deriva en responsabilidad política, obviamente, que está completamente en el aire, y eso ya ha habido lo que pasó en el 2022, todo esto, es decir, es una historia que es una escena del pasado. A mí me daba ganas de poner la planta 14 cuando surgió la noticia, ¿no? Porque era rememorar un tiempo histórico que todos dábamos ya por superado, ¿no? Entonces, en eso, el impacto, yo lo he seguido desde fuera de Asturias, pero todos los días en los titulares, incluso estuve unos días fuera de España y todos los días leía los titulares y no desaparecía el tema, porque la conmoción es enorme, y es una conmoción tanto por las muertes en sí como por la forma en que se ha llevado este asunto. El segundo plano, el judicial y todo esto, pues bueno, obviamente hay que dejarle que se desarrolle en sus propios términos, y ahí pues en principio hay que establecer una espera, porque ya sabemos que tiene otros tiempos. Pero indudablemente, y termino, creo que la responsabilidad política está bastante clara, y que una vez que se haga el esclarecimiento básico de todo ello, pues habrá que determinarla plenamente. Y en este sentido comparto lo que planteaba tanto Izquierda Unida como Comisiones Obreras en este asunto, para desde luego no dejarlo pasar como un accidente más, sino como algo que desde luego en estos tiempos tenía que ser evitable. Ramón. Sí, estos días en las inmediaciones de la mina de Cerredo había una pancarta que decía: nuestros muertos tienen culpables, ¿no? Iván, tengo aquí apuntados sus nombres, son 5, Iván, Rubén, Jorge, Amadeo y David. Pues evidentemente esa tragedia no ha sido por causas naturales o por un descuido mínimo o un desliz que, bueno, no. Aquí hay que analizar bien las culpas, a mi juicio, estructurales, tanto de empresa como de administración. La mina de Cerredo lleva 15 años, 3 dueños, entonces ha habido ahí una especie de tejemanejes muy extraños, unos cambios a la hora de su explotación. Entonces yo creo que el debate que va a seguir,
probablemente no adquiera, no lo sé, las dimensiones de la Dana, pero no porque no sea grave esto, sino porque, bueno, por otras implicaciones, ¿no? Pero el debate va a seguir porque a ver que será cierto, ¿no?, que se recibían denuncias y no se atendían, porque esto era vox populi en el entorno, era vox populi entre los empresarios, era vox populi incluso entre algunos trabajadores hacía semanas pues habían tenido incluso problemas respiratorios, algún problema de salud achacables a ello. Entonces yo creo que son puntos importantes para tratar de dilucidar todo lo que aquí ha ocurrido. Si tienen que caer cabezas, pues tendrán que caer. O sea, caer cabezas en el buen sentido de la palabra, me refiero. Aquí no se puede, decía, creo que era Yolanda Díaz, en el siglo XXI no se puede permitir una mina de Occidente, del Occidente civilizado y próspero, que vuelva a haber explosiones de Grisú y que a raíz de ahí mueran 5 personas, ¿no? Porque otros accidentes de otros años, bueno, pues habían sido por derrumbes puntuales, por un atropello de un camión con mercancía, pero esto del Grisú, que está tan analizado, que ha sido causas de grandes accidentes en la minería, que ocurra ahora, y además por dejadez institucional y por la codicia de una empresa que además explota supuestamente sin permisos o le conceden permisos de una manera extraña, yo creo que aquí, de cara a unos meses, calculo que serán meses, tiene que haber responsables y tiene que haber culpables. Maribel. Sí, yo estoy evocando, ahora que habláis efectivamente, de la muerte por Grisú, yo estoy evocando un primer momento cuando yo empecé a trabajar en medios. Una de las primeras cosas que me tocó cubrir fue un accidente minero en Mina La Camocha, ¿no? Que fue un derrumbe. Se estaban posteando y, bueno, se cayó, murieron atrapados dos mineros jóvenes y fue en el año 89. Y me acuerdo perfectamente, es una lección porque el cubrir un accidente minero tiene una liturgia, ¿no? Hay un ritual, no hay cosas que puedes hacer y cosas que no debes hacer, ¿no? Y eso lo aprendí en ese accidente, aprendí el ritual, me sobrecogió el silencio que hay de cientos de personas a la salida de la mina cuando sacan a los muertos, a los fallecidos, a quién, digamos, se permite hablar y gritar y quién debe estar callado, ¿no? Y realmente todo eso me lo trajo este accidente. Pues efectivamente, no puede ser. Yo recuerdo que entonces tirábamos de estadísticas y se hablaba, me las traje porque recuerdo haberlas incorporado yo a las crónicas que yo hacía, ¿no? Había 26 muertos ese año. Había muerto 26 mineros. En España. Es impresionante. En el año 89 murieron 26 mineros. Y ahora es impensable. Pues sí, toca aclarar muchos frentes. Es verdad que hay un trabajo judicial que se está haciendo y que tiene ese recorrido judicial que conocemos, con los tiempos judiciales que conocemos, ¿no? No sé si el trabajo judicial tendrá el alcance, seguramente no, que todos por sentido común le damos a estos acontecimientos, ¿no?, que nos trastornan y que se llevan por delante, trunca la vida de personas, ¿no? Seguramente no. El análisis, la justicia dirimirá hasta qué punto la empresa tiene responsabilidades. No sé si llegará lo suficientemente lejos como para aclarar las dudas que realmente han salido a la superficie sobre lo que comentabas del cambio de manos de estas empresas, de estas minas, el tipo de licencia que tenía para hacer estrictamente un tipo, para recoger, para retirar equipamiento minero y para investigar la presencia de grafito en el carbón que estaba dentro de la mina, ¿no? Exclusivamente para eso. Es evidente que bajo manga estaba extrayendo carbón. Entonces, es curioso que delante de nuestras narices, en un mundo moderno, civilizado, inspeccionado, donde todo está conectado, donde todos dejamos nuestro rastro,
incluso no hace falta que nos persiga Hacienda, es que nos persigue nuestro móvil. Entonces, en un mundo hiperconectado, resulta que delante de nuestras narices está ocurriendo algo y no lo vemos. Evidentemente, la inmensa mayoría de los asturianos y asturianas no lo sabíamos, pero había un grupo de personas que sí, es evidente, los que trabajaban dentro, los primeros, y eso no se queda ahí. Parece bastante claro que eso llegó incluso por correo electrónico y seguramente por otras vías a la administración asturiana, y la administración asturiana pues no lo tuvo en cuenta, no lo consideró, con buena o mala fe, no lo sabemos, pero bueno, eso hay que aclararlo, evidentemente, y hay que aclarar con qué facilidad se está permitiendo en general el proceso de compra-venta de minas en Asturias, las licencias que se dan y cómo se inspecciona lo que ocurre dentro de la mina. ¿Qué tipo de inspección se hace para que se esté produciendo una extracción ilegal? Que eso no me parece que sea una cosa sencilla de camuflar, y sin embargo las inspecciones que se hacen no lo detecten, ¿no? Ricardo. Sí, comparto, que se me olvidó antes de decirlo, también las preguntas que ha hecho la diputada Covadonga Tomé, y desde luego el respeto al presidente del Principado en esas declaraciones que ha realizado, entiendo correctas, pero ahora hay que pasarlas a la acción, y por lo tanto, efectivamente, una vez tenidos sobre el tapete todos los datos, hay que tomar decisiones políticas. Y en lo que afecta a Izquierda Unida, el 21 es la reunión en Asturias, el 26 es la coordinadora federal, y sin duda Ovidio Zapico querrá llevar allí una valoración que tenga realmente las consecuencias que tiene que tener una realidad como esta, y que desde luego Maribel ha relatado con muchísima entereza, y que le agradezco, porque los que estamos fuera a veces perdemos aspectos, ¿no?, de lo que ocurre en este tipo de cuestiones tan absolutamente sensibles, aunque estas cosas ya nos parezcan del pasado, ¿no? Ramón. Sí, Maribel acaba de pronunciar la frase bajo manga estaban extrayendo carbón. Y es que eso que muchas veces decimos en esta sociedad actual, ¿no?, que hay economías sumergidas, que hay, bueno, pues no todo está controlado, eso es gravísimo, muy grave, y nos tiene que quedar claro, sobre todo en actividades de esta peligrosidad laboral como es la minera. En todo es grave, ¿no?, que se hagan cosas bajo manga, pero en determinados sectores hay que mentalizar tanto al empresariado como a los trabajadores, como a las administraciones, que no se pueden tolerar por las consecuencias nefastas que puede tener. Entonces yo creo, no lo sé, si estos días, el viernes, el compañero nuestro Ramón Muñiz en El Comercio titulaba: el Principado de Asturias dio a la empresa en 33 días un permiso clave que a otros le lleva año y medio. Bueno, luego Belarmina Díaz lo matizó, aunque no lo aclaró. Como decíamos, parece que planteaba más preguntas que dar explicaciones concretas y específicas. Esperemos a ver qué ocurra, pero desde luego que no frivolicemos con la actividad minera. Por favor, los empresarios que tengan sensibilidad hacia un sector clave y muy peligroso, y que la administración, las inspecciones de trabajo, ya que hoy tanto se habla de ello, afortunadamente, que se pongan manos a la obra. Bien, veremos a ver qué ocurre. Como saben, hay esta semana varias reuniones, tanto de la Comisión Técnica como en la Junta General del Principado, donde se va a abordar este tema. Tendremos ocasión seguramente de comentarlo. Bueno, Ramón, hoy 14 de abril, 94 años de la proclamación de la Segunda República. ¿Hay un sentimiento republicano en España? Empiezas conmigo con este tema, Sí, Roberto. claro. Pensaba que ibas a pelear Cosa que me encanta. con Ricardo. A ver, yo antes de hablar de la República sí que quería recalcar algo muy obvio, que es que la monarquía parlamentaria española está, yo creo que en la peor crisis, ahora ya no tanto, pero sobre todo unos años, la peor crisis de la historia reciente de la democracia, sobre todo por dos temas. El rey emérito, el rey Juan Carlos, y sus tropelías, sus fraudes, sus mentiras, su inviolabilidad, su falta de, bueno, su impunidad, todo. Y luego acordémonos del caso Urdangarín. El caso Urdangarín estuvo ahí, que fue el primer caso de corrupción que deterioró
muchísimo y que se vio cómo era fácil corromperse estando en relación con la monarquía, ¿no? Recuerdo además que, además Cristina, la infanta Cristina ni siquiera fue imputada, que cuando en aquel caso coincidía con el caso Malaya de la operación en la que estaba metida Isabel Pantoja, que decía, ¿por qué ella no y yo sí? ¿No? Como diciendo ese agravio comparativo. Entonces yo creo que entre la fuga del rey emérito, que eso ha quedado a nivel simbólico, a nivel de imagen fatal, creo que la monarquía pues nunca ha estado tan deteriorada, además ya no está tan protegida como estuvo aquí en los años 80 y en los años 90, tanto por la prensa como por los sucesivos gobiernos. Aquí se nos envió una imagen de la monarquía unida, bonachona, cercana, sencilla, absolutamente, y no era así para nada. Entonces yo creo que partiendo de esa base, luego ya, si me preguntas directamente sobre si en España ha crecido o no el sentimiento republicano, yo ahí tengo ciertas dudas. ¿Por qué? Porque yo no tengo muy claro que la gente tenga en mente lo que significa realmente una república, quizás porque tampoco lo hayamos estudiado muy a fondo, salvo la gente que está implicada emocionalmente y racionalmente con ella, y luego porque ahí sí yo quiero hacer una especie de matiz. Creo que la labor que sí hace Leticia Ortiz dentro de la monarquía, una mujer que se prepara los discursos, el otro día con el de las enfermedades raras, que estaba aquí nuestro compañero, que ahora no recuerdo, de Valnalón, Pericles me lo comentó, dice, Ramón, es que va a los sitios, se sabe los nombres de los afectados, se prepara las cosas sabiéndolo todo, es decir, que no está ahí de figurante para lucir modelitos. Se aprende el lenguaje de signos si tiene que aprendérselo para ir a otros eventos. Entonces yo creo que quizás la figura de Leticia Ortiz, que curiosamente dicen que era republicana, ¿no? La figura de Leticia Ortiz es la que está ahora aumentando pues el cariño o la importancia que pueda tener la monarquía parlamentaria, insisto, que es una monarquía parlamentaria, que no es tampoco una monarquía absoluta y que, bueno, no sé lo que dirán mis compañeros, pero yo a día de hoy creo que está muy en crisis, pero Leticia Ortiz la está revalorizando. Ricardo. Bueno, pues yo empezaría diciendo una frase que me sitúa en la parte más objetiva del tema y cuando estábamos en el debate constitucional, Luis Gómez Llorente, dirigente del Partido Socialista, que fue diputado por Asturias, además en el 77, dijo una frase muy simple, pero que yo me acojo a ella normalmente. Dice, yo soy republicano, aunque solo sea por racionalidad. Bueno, creo que efectivamente no se puede simplificar tanto, pero ese principio es bastante clave. ¿Qué ha ocurrido? Que estaba cayendo la monarquía en la opinión de los ciudadanos, de la ciudadanía. Eso estaba estudiado por todos los sondeos de opinión y entonces se decide la abdicación de Juan Carlos I. Obviamente, después de la abdicación hubo muchísima más historia, ¿no?, con la persona de Juan Carlos I. Pero a partir de ahí reconozco que se han hecho esfuerzos objetivamente para hacer una imagen de la monarquía diferente y que efectivamente el trabajo que ha hecho el nuevo monarca por un lado, pero muy especialmente Leticia Ortiz, ha sido desde luego intenso y lo han, en alguna medida, han conseguido equilibrar esa situación. Pero, es decir, yo tengo, por circunstancias personales, todos los motivos para tener simpatía a Leticia Ortiz, pero cuando uno habla de estas cosas, creo que las tenemos que plantear en términos políticos generales mucho más claras, ¿no? Entonces, creo que el movimiento republicano en España no ha tenido una organización, como decía Ramón, una organización explícita que esté llevando a cabo un proceso. Sí que hay un movimiento, pero está bastante constreñido pues a los partidos de definición republicana pura y los movimientos no son de un gran alcance político. Lo que sí creo que con
con la crisis de la monarquía y con todo lo que ha ocurrido con el emérito, sí que en el país ha crecido una conciencia democrática muy crítica con la institución. Y eso va a tener sus consecuencias a medio plazo. Pero ¿qué ocurre? Que hoy por hoy no hay una opción política que permita, en términos parlamentarios y en términos políticos en general, poner sobre el tapete la posibilidad de un cambio en este sentido. ¿Por qué? Pues porque las mayorías que están previstas, tanto para lo que podría ser un proceso constituyente como para la reforma de la Constitución, pues dificultan, lo decía siempre Pablo Iglesias cuando era incluso vicepresidente, ¿no? Que había una correlación de fuerzas en este momento. La suma de PSOE, PP y Vox es determinante en este momento para que no pueda haber un planteamiento político objetivo, parlamentario, que permitiera ese movimiento. Eso, lógicamente, desanima un poco lo que puede ser la propuesta concreta, incluso pues la que ha planteado Enrique Santiago, que yo comparto plenamente, pero que me parece que va a tener un alcance corto de momento, pero la Ley de Memoria Democrática está haciendo una labor importante en el sentido de recuperar los valores republicanos. Esta declaración que se va a hacer de Éibar como ciudad de la memoria, pues ni más ni menos tiene que ver con el 14 de abril. Entonces yo creo que va a ser un proceso quizás un poco lento, pero un proceso irreversible hacia un cambio constitucional en el medio plazo. Yo creo que sí. Ahora, si me lo pides hoy, te digo que eso no es viable. Maribel. Sí, lo habéis contado también, que no tengo nada que añadir. La verdad es que lo estoy escuchando y estoy pensando que realmente la monarquía tiene un componente emocional, está claro, y la monarquía, la aceptación o no de la monarquía tiene que ver con quién la representa. Es una institución que está directamente vinculada con la persona que la representa, y vosotros, por ejemplo, habéis elogiado la figura de la reina, ¿no?, de Leticia Ortiz. Yo creo que el rey Felipe VI, pues bueno, un poco hay cierto consenso generalizado. Yo, desde luego, estoy en esa opinión de que el hombre está intentando ser un rey honrado, vamos a llamarle así, el rey honrado. Su padre, quienes tenemos edad, y tú lo recordarás, Roberto, hubo una época en la que en los medios era imposible, o sea, no cabía en la cabeza criticar a la Casa Real, la monarquía, porque nos habían convencido de que hacerlo era poner en peligro la sacrosanta transición que se hizo de una manera tan interesante, tan impecable, entre comillas, aunque luego se podría discutir si fue tan impecable o no, pero bueno, era la transición. Y todos recordamos la noche famosa en la que apagamos las luces y nos fuimos a la cama después de escuchar al rey el día de del golpe de Estado, ¿no? O sea, todo eso está en nuestra memoria colectiva y en nuestra memoria individual, en nuestra memoria profesional, en nuestra memoria emocional, y está ahí escrito. Entonces, efectivamente, dice bien Ricardo, es que hablar de si ahora sería viable, es que no es viable institucionalmente hacer ese cambio, porque exige un nivel de consenso que es imposible ahora mismo. Y por otra parte pienso que realmente el trabajo que está haciendo el rey, yo antes pensaba que el rey emérito está haciendo trabajo para tumbar la monarquía, yo llegué a esa conclusión, digo, este hombre está contraprogramando a su hijo, está en un ataque de celos, y es que no entiendo cómo puede, pero al final estoy pensando que casi le está haciendo un favor, porque es tal el contrapunto que al final estamos empezando a ver que Felipe VI está siendo el rey que nosotros pensábamos que era en su momento Juan Carlos I, con las últimas decisiones sobremanera. Pero sobre todo aquí hay una clave importante, que es Leonor. Y Leonor es una chica
que digamos que de alguna manera nos ha conquistado a todos. La vemos una joven madura, una joven comprometida, que está haciendo cosas que algunas de ellas no le pueden gustar a una chica de su edad. Es imposible que una chica de su edad le guste embarcarse en 6 meses en navegar y subirse a un mástil. O sea, quiero decir, hay cosas que seguramente, yo qué sé, tirarse en paracaídas tendrá que hacer en el futuro, en nada. No creo que eso le haya apetecido a ella. Sin embargo, se la ve absolutamente comprometida y sin embargo se la ve absolutamente normal. Entonces yo creo que tiene que ver con cómo la han educado en casa, tiene que ver con pues los centros seguramente en los que ha estudiado, las personas de las que se ha rodeado, y yo creo que es una persona que le da un futuro, ese futuro emocional a la monarquía. De hecho, me he apuntado aquí opiniones de las encuestas que se han hecho recientemente y curiosamente los jóvenes, el 58% de los jóvenes dicen que la monarquía no les estorba y que no se sienten especialmente proclives a que exista una república. Y esto me da pie para decir, y con esto cierro, que yo creo que lo que hay que hacer con la república es recordarla, recuperarla, entenderla y explicarla. Porque ese capítulo de nuestra historia no se ha explicado bien ni en los colegios ni en general en la sociedad. Ramón. Bueno, lo que has relatado, Maribel, de que Leonor nos ha conquistado a todos, hombre. Eso es un poco exagerado desde mi punto de vista. A ti no a mucho. mí no. A ti no te a mí gusta no mucho. ni fu ni fa. Yo sería como una... A mí sí, Leticia sí, por todo lo que implica. Yo creo que Leonor todavía tiene mucho que ofrecer. Tampoco me gusta la imagen esa de que por estar en esa institución tiene que hacer cosas que no les gusta. Eso es lo que a mí no me gusta precisamente de lo que representa la monarquía, ¿no? Que estoy aquí por obligación y tengo deberes, esa disciplina. No, yo creo que para mí todavía es una figura bastante plana, todavía le queda mucho por aprender a la hora de intervenir públicamente y demás. No me molesta, pero no me parece digna de tantas alabanzas. Pero yo, para cerrar mi parte, sí diría, exacto, el culpable de casi todo ha sido no solo el caso Urdangarín, sino Juan Carlos. Juan Carlos durante muchos años se comportó como un monarca absoluto. Se lo consentimos, por eso de monarquía constitucional y parlamentaria, no. Fue un monarca absoluto que hacía los negocios que le daba la gana, iba y venía, entraba y salía, y luego para encima ese carácter de inviolabilidad, que es antidemócrata totalmente, eso también tiene que desaparecer, ¿no? Entonces yo creo que si se hacen esos pespuntes, esos reajustes, pues a lo mejor, no lo sé, y también si educamos a la gente más en profundizar en lo que significó en su momento la República, tampoco sin ensalzarla como que fue la época, como que no había ahí problemas ni desavenencias, porque los había y muchos, pero yo creo que tiene que haber más equilibrio. En eso estoy con vosotros también y con Ricardo en el tema de que, contigo en que hay que explicar más la República y con Ricardo que también hay que revalorizarla. Ricardo. Pues mira, yo creo que hay que tener en cuenta que la monarquía es ya, independientemente incluso de la voluntad de los actores, es el vínculo jurídico-político, socioeconómico, que eso se nos ha olvidado, ese aspecto en buena medida, que queda con el franquismo. Y eso, claro, es una realidad que por muchas vueltas que le demos al comportamiento de Juan Carlos, que evidentemente se basa en eso, pero en el propio comportamiento del rey Felipe, que yo creo que es un hombre de derechas, muy pulcro, pero de derechas. Leticia también es una mujer de derechas, también muy pulcra en ese sentido, pero es una mujer de derechas. Pero el hecho de que sean de derechas en una institución así es relativamente menos importante. Lo que es más importante es que la monarquía es el vínculo con esos poderes fácticos socioeconómicos que han hecho que en España haya habido un cambio político, pero no un cambio profundo de la sociedad en el sentido de la desigualdad, en el sentido de un cierto cambio de sistema, ¿no? Que es lo que el pueblo español reclamaría cuando vota con 10 millones al Partido Socialista en 1982, pero el Partido Socialista en ese aspecto nos ha fallado. Pero entonces lo que quiero decir es que mantener la monarquía no será un beneficio
positivo para la colectividad. Será difícil cambiarla, pero llegará un momento en que la conciencia de la ciudadanía hará que queramos otro sistema que modifique los términos de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Pero termino con una cosa que me parece muy importante. No se puede hacer cualquier tipo de república. Por supuesto que hay que valorar el hecho histórico de la Segunda República con todas sus consecuencias, también con sus deficiencias, Ramón, ¿por qué no? Todo proceso político las tiene y eso, pero habrá que valorarlo, pero habrá que construir un modelo republicano que tenga elementos suficientes de contraste para que no pueda ser presidente de la República cualquiera por una cuestión numérica, sino que tiene que haber un sistema donde la voluntad popular se refleje de una manera nítida y donde realmente haya unos valores en esa República que determinen su propia caracterización. Ya no voy a ir más lejos porque ya entraremos en teorías políticas más profundas. Ramón. Del tema de monarquía, sí, sí, yo ya te digo, me parece que no hay un sentimiento, de hecho Maribel lo comentó, ¿no? Lo comentaste con la gente joven, sí, que la no, gente no joven hay un sentimiento, porque no le molesta. Porque además, fijaros, si viéramos que la clase política ha sido honrada, que no ha tenido tramas de corrupción, que, digamos, todo lo elegido democráticamente es honrado, todo lo que proviene de la monarquía parlamentaria es corrupto. Como no ha sido así, la gente también percibe que en democracias hay tejes y manejes, que siga habiendo oligarquías, vinculadas o no, oligarquías económicas, producto también del sistema, pues cada vez más, ahora menos, pero bueno, más neoliberal también. Entonces, por eso la gente joven dice, bueno, ya, pero a mí que exista o no la república o la monarquía me va a resolver el problema de la vivienda, me va a resolver que haya más trabajo, me va a resolver ciertas libertades individuales o ciertos derechos sociales. Entonces yo creo que, bueno, yo me quedaría, para concluir y cerrar esta parte, con el buen trabajo, que creo que además fue una mujer muy criticada en su momento, de Leticia Ortiz. Yo no tengo muy claro que sea de derechas, pero bueno, cada uno tiene una opinión y con eso me quedo. Muy bien. Fíjate, a mí me parece que Leticia Ortiz es una mujer de izquierdas. A mí me parece que es una persona de izquierdas, pero en el fondo eso no importa ya. Quiero decir, en el momento en el que te haces reina ya no eres ni de izquierdas ni de derechas. También es irrelevante si el rey es una persona conservadora, que seguramente lo es, o no. Quiero decir, realmente, si la institución funciona bien, eso es irrelevante y queda de puertas adentro. Lo que tienen que hacer es representar, es un trabajo de marketing casi el que tiene la monarquía. Es curioso y conecto con lo que comentaba Ricardo, porque en este estudio me pareció interesantísimo sobre lo que opinan los jóvenes sobre la monarquía. Muchos jóvenes vinculan el reinado, los casi 40 años, curiosamente simbólico, de Juan Carlos I con una continuación de la época de Franco. O sea, hay jóvenes que confunden el final de la dictadura, no tienen muy claro que se produjo de forma anterior al nombramiento de Juan Carlos I como rey. Y eso dice mucho. Significa que efectivamente se le considera, bueno, es que de hecho Juan Carlos I se estaba preparando para ser rey en la época, estaba apadrinado por Francisco Franco, eso era un hecho. Y cuando hablo de recordar la República, hablo también, sobre todo, que es mi trabajo, porque yo trabajo en el ámbito cultural y formativo. La Segunda República fue una auténtica revolución desde el punto de vista de la formación de las personas y de la cultura. Si no se hubiese visto truncada, como se vio truncada y aplastada por 40 años de dictadura, España sería un país en el que muchos creadores estarían vivos, seríamos multilingües, no tendríamos problemas, por ejemplo, con el inglés y seguramente tampoco con el francés. Y hablaríamos hasta portugués. Y habría muchísima más innovación de la buena, y seríamos un país diferente. Los 40 años de franquismo nos convirtieron en un país atrasado. Y añado yo, si me lo permites, que también hablaríamos con normalidad el catalán y el euskera. También, a lo mejor y no digamos el gallego. Pero bueno, dos cosillas. Cuando empezaron las campañas por el derecho a la vivienda, había un grito popular que decía
queremos un pisito como el del Principito. Quiero decir que sí que tiene una incidencia social. Y respecto al tema de los jóvenes, yo lo pongo en tela de juicio, porque la mayoría de los jóvenes apoya a Vox ahora mismo, sociológicamente. Y entonces, de los jóvenes a partir de cierta edad, vamos, de cierta edad para abajo. Entonces, a ver, son datos muy parciales. No, el que haya apoyo a la monarquía por parte de los jóvenes es un dato que me parece ahora mismo poco trascendente en el debate, teniendo en cuenta la evolución ideológica de la juventud. Bien. Bueno, nos quedan pocos minutos. Quería haceros una pregunta en torno al otro asunto que traíamos en el programa, que es esa decisión del Congreso de los Diputados, esa proposición de ley orgánica que impulsaba el PSOE para disolver las asociaciones. Madre mía, qué necesario. Las asociaciones que hagan Franquistas, apología del franquismo. Sí, la reforma, ¿no?, de la ley de asociaciones, que está vinculada con la ley de memoria democrática, pues eso es muy necesario, es preventivo, porque se habla de la disolución, de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, que eso también es importante, pero yo creo que sobre todo una medida preventiva que necesaria ahora mismo, ¿no? Lo estamos viendo claramente, que es esa medida preventiva para todos aquellos que se pueden sentir seducidos, falsamente seducidos por símbolos, por mensajes de menos de 10 palabras, tipo tuit, que hacen habitable y hasta apetecible, ¿no?, las dictaduras, y que van en contra de las democracias, ¿no?, y que de repente sacan de la tumba a Francisco Franco y adláteres, ¿no? Es impresionante. Hay jóvenes que no saben lo que están diciendo, y mayores, capaces de ponerse brazo en alto, de sacarle la bandera con el aguilucho y ponerla en el balcón. Entonces, yo creo que esta medida es muy positiva para limpiar y es muy positiva para prevenir. Ramón, brevemente, por favor. Aristóteles, bastante antes de Cristo, ya decía que había 3 maneras de gobernar, ¿no?, entre otras: aristocracia, dictadura y democracia. Tenemos que asumir que hay gente, desgraciadamente, y desde 2015 en adelante más, que añora las dictaduras. Entonces esto no se puede consentir. Yo creo que las asociaciones que atenten contra los derechos humanos, las libertades individuales y la democracia deben desaparecer del mapa. Si ya ellos se reúnen en sus guardillas de sus casas, pues que lo hagan y no se va a meter el Estado, pero todo lo que sea un Estado democrático tiene que hacer que desaparezca esto, porque está desde el 2018 así, en países como Chile, en países como en Italia, en países ahora como el nuestro, se está dando pábulo a una serie de personas antidemócratas que puede generar una falta de cohesión social y un malestar tremendo. Yo creo que hay que luchar contra ello. Ricardo. Ya decía antes que la ley de memoria democrática iba a tener unas consecuencias importantes. Yo creo que las está teniendo, y desde luego creo que es absolutamente, lo habéis dicho los dos, necesario este cambio que entra en ese mismo espíritu. Se persiguió en su momento la apología del terrorismo. No sé por qué no se puede perseguir claramente la apología del golpismo, que supone además un contravalor democrático tan evidente. Por lo tanto, yo aplaudo la iniciativa de esta reforma. Por otro lado, no le va a afectar a la Fundación Francisco Franco, porque es otra figura jurídica, pero habrá que arbitrar los medios para que a través del derecho de fundaciones se pueda coartar también ese tipo de incidencia. Muy bien, pues llegamos al final. Maribel Lujilde, muchas gracias. Yo me despido diciendo que hay que leer a Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Por ejemplo. Pantaleón y las visitadoras. Otro ejemplo. Y bueno, todo lo que escribió este hombre, magnífico. Muy bien, gracias Maribel. Ramón Suárez, muchas gracias. Gracias. Yo también añadiría La civilización del espectáculo, que me gustó bastante, de Vargas Llosa. Gracias a todos. Muy bien. Y Ricardo Gayol, muchas gracias. Sí, también el recuerdo a Vargas Llosa, sobre todo a su primera etapa, un gran escritor y un nefasto político. Muy bien, pues llegamos al final de esta primera parte del programa Asturias al Día. Muchas gracias.
Hoy en la entrevista de Asturias al Día contamos con la presencia del pediatra Marcelino García Noriega. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Recuerdo que Marcelino viene de vez en cuando a Asturias al Día a contarnos cosas muy interesantes de manera más o menos temática. Hoy, en líneas generales, quieres hablar de la adolescencia, sí. Esa gran etapa de nuestra vida. Que no comprende nadie. Que no comprende nadie, ¿no? Que la hemos vivido todas, pero se nos olvida enseguida, ¿eh? Sí. Que la hemos vivido todos y, bueno, lógicamente cada uno la suya, sí. Pero con muchos rasgos en común, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Es sí. decir, ¿los adolescentes de ahora se parecen en alguna cosa a cuando nosotros éramos adolescentes? Claro, seguro. Seguro, ¿no? Sí, lo que pasa es que culturalmente es distinto, claro. Pero no sé si has leído algo sobre el tema de la adolescencia de los griegos que hablaban, que tienen escrito sobre eso. Creo que Sócrates tiene algo parecido así, de que eran gente incomprendida, que estos adolescentes que nos vienen a cambiar el mundo, todo este tipo de cosas ya lo comentaban hace 2000. O sea, que ya los griegos decían algo así como, ya te darás cuenta de que eso no va a ser así. ¿Dónde nos vamos a meter con esto? Esto sería el futuro. Joder, qué viejo, ¿eh? Bueno, pues a mí me parece que es un gran tema. ¿Y por qué quieres hablar de ello? Bueno, en parte porque lo llevo en la consulta también. Claro, muchas de estas cosas son vivenciales, ¿no? Sí. Entonces sí considero que es un tierra de nadie la adolescencia y que es una transición que hay que pasar, está claro, y todos los padres lo quieren que pase súper rápido, ¿no? Por eso que hablábamos, porque no nos comunicamos bien con ellos y no los comprendemos. Es una etapa que no se comprende. Y sí me gustaría hablar de ello por eso, por la experiencia que tengo más que nada en la consulta y que a mí me gusta la adolescencia, no a todo el mundo le gusta la adolescencia, ¿no? Yo intento comprenderles, me cuesta también, cuidado que me cuesta, porque a veces para abordarles es difícil. No hay una norma común para todos, aunque no hay un libro de respuestas. No, porque hay que tratar a la familia, al entorno, al chico chica de forma individual, ¿no? Claro. Esto. Porque tú atiendes hasta los 14. Hasta los 18. Ah, hasta los 18. Claro. Bueno, pues que pillas la adolescencia total. Claro. Total. Sí, porque sabes que yo llevo parte de la neurología y demás. Sí. Y entonces si esta parte queda un poco ahí en tierra de nadie, como decía, ¿no? Porque no quedan para los adultos, neurólogo, salud mental, entonces, bueno, prefieren estar con el pediatra que los conoce desde muy chiquitines. Suena diferente, ¿no? No, que suena desde chiquitines. Claro. Bueno, todo el mundo habla de esa etapa difícil, ¿no? En relación a la adolescencia. En pocas palabras, ¿la defines así también? ¿Difícil? Sí. Es una etapa, lo que hablaba antes. Claro, se confunde el tema pubertad y adolescencia que van a la par, ¿no? La pubertad es cuando hay cambios. Hay un gen que se nos dispara, que abre la pubertad, ¿no? Son los caracteres sexuales, ¿no? Que ves que empieza a crecerte el pelo, crecen las mamas, te cambia la voz, ya tienes el sistema reproductivo ya. Y la otra etapa que también es la que hace, llamemos más que nada adolescencia, son los cambios que hay dentro de tu cerebro, ¿no? Esos cambios que hay en el cerebro que hace que conductualmente, pues, actúes de esta manera, que es lo que llamaríamos la adolescencia, ¿no? Impulsivo, o de manera impulsiva, de manera emocional, ¿no? Totalmente, porque, bueno, pero eso es biológico. Hay ciertas etapas fundamentales en la vida. Yo considero una es hasta los 2 años, que ahí hay una poda neuronal en el cerebro, y otra etapa, la adolescencia, que hay otra poda. Entonces es como una transformación, es una transformación hacia el adulto, hacia la adultez, pero hay que pasarlo, eso está claro. Y en este caso, por ejemplo, hay como un triángulo que domina, que es la amígdala, que es el que controla las emociones, la regulación de las emociones, por eso son tan impulsivos y demás. La otra parte sería la área prefrontal del cerebro. Todo esto es cuestión de que va transformando el cerebro y se va mielinizando. De alguna manera va como haciéndose maduro, ¿no? Pero esa parte sería la que controla la amígdala, pero le falta todavía... le falta tiempo, claro. Por eso de ahí la impulsividad. Y la otra parte sería pues la zona del estriado y demás, bueno, que sería un poco lo que sea
la dopamina, el flujo de dopamina, es el placer a tope, ¿no? Buscar los riesgos, todas estas cosas, las adicciones, todo eso está ahí metido, ¿no? Claro. Ese triángulo que se llama la adolescencia y que es biológico, que está así. Sabes que consume muchísimo el cerebro, ¿no? En esta época también. Hay épocas, pero el cerebro consume muchísima energía, el 20-30% lo consume. De ahí, por ejemplo, cosas importantes, como es la alimentación, el sueño, todo este tipo de cosas, claro que son importantes. Vale. Si preguntamos fuera del estudio, seguramente muchos padres, muchas madres van a decir, no lo soporta nadie. Esto es un campo de batallas diario con adolescentes. Sí. Cuando lo estás diciendo es ¿qué se como puede que- hacer? ¿Qué se puede hacer? Cuando lo estás diciendo parece que lo estás sintiendo, ¿a que sí, ¿no? Bueno, yo no, la verdad que no tengo mucha queja de mi Sí. hija en la adolescencia, ¿no? No, vamos, prácticamente nada. Sí, algunas cosas, Sí, como todos, como todos. ¿no? Pero generalmente cuando escuchas conversaciones, efectivamente hay gente a la que le cuesta mucho. Muchos padres y madres que les cuesta mucho esta etapa. No Sí. sé si se puede, que les puedes decir algo. Sí, el tema... Bueno, al margen de que esto pasa, ¿no? Con el Yo creo tiempo. que hay algo primordial que es la comunicación. No sé por qué rompemos la comunicación con el adolescente. No sé si es nuestro duelo de que perdemos al niño, ¿sabes? Tenemos ahí nuestro duelo que parece que ya nuestro niño, que le decimos, ¿Cómo que le cambiaste? hacemos, todo ese tipo de cosas, y se convierten en otra cosa distinta, pero que es fisiológica y es natural. Es decir, es la separación de lo que es la niñez, que están tus padres ahí, como cuando ya te vuelves adulto y ya eres autónomo, ya empieza la autonomía. Claro. Tú necesitas ser autónomo y tus padres no lo entienden de que seas autónomo. No entienden que necesites tu privacidad y cuidado con Tu espacio. tu espacio, mi espacio. En claro. casa y fuera, ¿no? Sí. Te dice mucho en la consulta de siempre, ¿no? Que se levantan fatal, ¿no? Que se levantan por la mañana, que no hablan con nadie, que todo es así, que apenas desayunan, porque hay muchos de ellos que ni desayunan por la mañana porque se levantan medio dormidos, y que no puedes hablar con ellos, que es imposible, que son malas contestaciones constantemente. Bueno. Eso es un constante, ¿no? Es un constante de que no hay forma de... No nos entendemos, no nos comunicamos, no sabemos cómo comunicarnos con Y sin ellos. embargo, porque quizás a veces nos parece que van a tomar decisiones erróneas o equivocadas, Sí, pero pueden tomar buenas decisiones. claro, claro. La mayoría seguramente las toma. Sí. Sí. Mira, estamos haciendo un debate sobre eso, bueno, que ya te había comentado, es un tema de bioética y demás, Sí. de la toma de decisiones, ¿no? Lo difícil que es la toma de decisiones. La toma de decisiones es una parte del cerebro maduro y es una parte del cerebro emocional. Y eso tiene que madurar, está claro. No se toman las decisiones. Hay tiempos para tomar decisiones. Tú no puedes... les ponía ejemplos, por ejemplo, de películas donde aparecían padres, madres o cosas así. Claro, ellos no son padres ni madres. No pueden tomar una decisión como un hijo. No pueden sentir lo que puedes sentir tú como un hijo, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. Pues eso necesita cierta madurez. Pero pueden tomar otro tipo de decisiones. El tema es... ¿por qué tú sigues pensando que sigues siendo niño cuando ya se está convirtiendo en adulto, no? No es echarle la culpa a los padres, tampoco, no. Yo creo que ya bastante. Ya incluso hablábamos de los estilos educativos de los padres, los hay más democráticos, más permisivos, el negligente. Bueno, hay una serie de estilos ahí que puede hacer que... Vamos ahora a ello, pero Sí. quizás la base está en que tenemos que tener una conversación, una relación Sí. con nuestros hijos desde que son pequeños. Totalmente desde que de son muy acuerdo. pequeños. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Eso allana camino. Claro, es lo que decías, tener una conversación. Tenemos que hablar más con nuestros hijos, hablar mucho más. Vale. Claro. ¿Entra en eso de los estilos educativos que mencionas? Sí, podría ser, claro. Sí. Bueno, estos son estándares, ¿eh? No es Ya, que ya. los estándares hablan, por ejemplo, del democrático, el padre que, bueno, toma decisiones compartidas y demás, sería el ideal, el democrático, el que pactamos todo. Estaría autoritario, que vendría ya de las generaciones anteriores, por decir, no, esto ordeno y mando y esto es así, tiene que ser así, ¿no? Igual que la educación podría ser. Y luego está un poco el permisivo, el que deja hacer todo, el que realmente
no, no hay límites, ¿no? Claro. No han puesto límites, entonces el niño puede decidir todo, absolutamente. Y luego sería el negligente, que es el que pasa de todo, el que ya no le da ni aspectos emocionales, ¿no? Que no está con él en ningún momento, ¿no? Entonces, bien, no todo es así, no es que seamos todos democráticos, todo autoritario, no, porque si tú pones límites, en parte también eres parte de autoritario, ¿no? Entonces es como una mezcla, tienes que buscar ciertas cosas. Una mezcla me refiero entre el autoritario y el democrático. Claro, porque ¿no? límites hay que poner. Sí, límites hay que poner siempre, hay que poner límites, está claro. No sé, yo de consejos así, cuando dices, ¿qué es lo importante? Lo importante, o quedarte con dos cosas nada más, lo importante sería eso, que lo veas, cuando te esté hablando, ve y escucha. Tú, un adolescente, ten en cuenta esas dos cosas, fundamental. Te estoy mirando y te estoy escuchando. Para eso es algo vital, necesita eso. O sea, una especie de tú a tú. De tú a tú. Sí. Yo no estoy por encima de ti, aunque sea tu padre, Uh-huh. pero que no se te olvide que soy tu padre a la Eso, vez, ¿no? Totalmente. Claro, Ni soy tu colega, no ni... puedes ser padre y amigo. No, Claro. no, eres padre, está claro, tienes que poner. Pero bueno, es un padre amigable en ese sentido, ¿no? Sí, desde luego. Influye mucho el sentido común, supongo, Sí. también, ¿no? Del chaval que se está formando, pero también del padre, ¿no? Sí, sí. Este es al padre, igual el padre, madre, igual hay que decir, oye, tu sentido común, ¿dónde está, no? A veces, ¿no? Ya. Bueno, pienso yo, ¿eh? No, sí. no. Sí. Bien. Bueno, decías que esto viene ocurriendo así desde, ya mencionabas a los griegos, Sí, pero creo que merece la pena hablar de Benjamina. sí, es verdad. ¿Quién era Benjamina? Benjamina, bueno, esto hay que retroceder a Atapuerca, vamos a ir a poco Burgos, más. a Atapuerca, que son casi medio millón de años, una barbaridad, ¿no? Donde ahí descubren, dentro de lo que es, varios restos, ¿no? Descubren el de una niña, o me suponen que es una niña inicialmente, pero en esa niña ven algo muy curioso, que es una discapacidad, que es una craneosinostosis. Vamos a ver, craneosinostosis, explico. Nuestro cerebro, cuando nacemos, tenemos unas suturas, ¿no? Y va creciendo el cerebro y esas suturas se van abriendo. ¿Qué pasa si una de esas suturas se cierra antes? Pues que hay un desplazamiento total del cerebro. En este caso fue lo que le pasaba a esta niña, que había un desplazamiento. Entonces, claro, estamos en una época, claro, hace medio millón de años. Si vamos hacia las teorías de Darwin, ¿no? Que decía la selección natural, la selección sexual, la natural era, bueno, el más fuerte, el más inteligente, la sexual sería la belleza, tú te acercas a alguien por belleza, ¿no? Quieres que tus genes perduren por la belleza, y está esta parte que tenía ahí, que sería la selección grupal. Cómo el grupo, como una niña con 10 años, llega a vivir 10 años, y cómo el grupo la acepta. Eso es puro altruismo. Es no, porque realmente si la selección fuera así, dejarías a los que son más débiles, ¿no? Porque ¿por qué vas a gastar energía o darle alimentos a una niña que sabes tú que no va a vivir? Pues ahí se ve el apoyo grupal, ¿no? Estamos hablando de medio millón de años. Esto es la empatía, la pura empatía. No sé, la palabra que falta, y te voy a decir que poco se dice, e incluso yo creo que por aquí se dice muy poco, ¿no? ¿Qué es? Que es el amor. El amor. Iba a decir empatía. Empatía se dice, pero el amor no se dice en ninguna parte. ¿Cómo nos gustaría que los políticos dijeran la palabra eso unas cuantas veces? ¿Cómo cambiaría todo, no? Sí, seguramente sí. Sí, pero se dice muy poco, muy poco. Hasta a la consulta, yo a veces a la consulta les pongo, bueno, pues mucho amor, como receta, ¿no? Para que, joder, Claro. Es algo vital, ¿no? Es algo que, como ves ahí, cambia el mundo. Las cosas son así, cambia el mundo. Es algo que no tiene precio. No, está claro. Está claro. Ayuda, ¿entiendes que ayuda, esa palabra, que puede ayudar a comunicarse con un adolescente? Totalmente, claro. Sí. Es amor de padre, ¿no? En este sentido. Y te hace un acercamiento. Es lo que hablamos de la empatía, ¿no? Es decir, la empatía sería... Hay dos aspectos dentro de la empatía, ¿no? Lo que sería cognitiva, es decir, la cerebral, la fría, la que diría yo sé lo que tú sabes. Y otra parte sería la empatía emocional, que sería yo siento lo que tú sientes.
que eso es importante, es decir, que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ver cómo piensa el otro te hace cambiar todo. Yo creo que habría que trabajar muchísimo esto en la adolescencia, porque estamos polarizando mucho las cosas, cada vez somos más radicales en multitud de cosas, ¿no? Lo ves, ¿no? Trabajando con ellos, yo mismo lo estoy viendo, porque les pongo unos test y veo cómo piensan y demás, y falta eso que había que trabajarlo más, muchísimo más, ¿no? No es que nazcas con la empatía, es que hay que trabajarla también, tienes que ponerte siempre en el lugar del otro. Y luego ya sería, el máximo en sí, sería ya la compasión. Que el aspecto de la compasión sería, aparte de que yo sé siento lo que tú sientes, pues voy a intentar ayudarte y sacarte de ese tema, ¿no? Claro. Bueno, hablar de adolescencia es también hablar de conflictos. Ajá. ¿Son inevitables? Sí, claro que son inevitables, pero con eso se aprenden. Si los conflictos son importantes y necesarios, claro que sí. Es que va a haber conflictos, yo no digo que no haya conflictos. Solo faltaría que todos tuviéramos la misma opinión. No, tiene que haber conflictos. Siempre digo que es una parte para disfrutar de ella, porque te cuestiona. Los adolescentes te van a cuestionar. Pues aprovecha este tipo de conflictos sanos, por decir algo así, ¿no? Claro, porque sin perder de vista a Benjamina y al grupo, el adolescente en grupo se expresa totalmente distinto, ¿no? Como que en casa, ¿no? Lo notas. Hables más fuera que en casa. No, lo notas cuando están en grupo, cómo hacen esa piña grupal, ¿no? Cómo se mueve el grupo. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, totalmente. Claro. No obstante, yo insisto mucho de que no pensemos en que sean súper felices. No busquemos la súper felicidad del adolescente ni cosas de estas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que el cerebro no está diseñado para ser feliz. Ah, ¿no? No. Hay que entrenarlo. No, mira, vamos a ver, te voy a explicar. ¿Cuáles son las 6 emociones básicas? 6 emociones básicas. Vamos a decir, la gente piensa que son positivas y negativas, vamos a decir agradables y desagradables, ¿no? ¿Cuál es la primera? Alegría, es agradable. La sorpresa, bueno, puede ser agradable o desagradable. 1,5, ¿vale? Ahora vamos a las desagradables, son todas. Es decir, la ira, el asco, la tristeza, la sorpresa, que era la mitad, y me falta el miedo. Todas desagradables. El cerebro no está diseñado para ser feliz. Tenemos que trabajarlo. Hay que trabajarlo, hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo totalmente. Entonces, bueno, vamos a buscar el bienestar, mejor, esa palabra que suena mucho y tal. Busquemos el bienestar, pero no la felicidad plena. La felicidad plena hay que trabajarla. Claro. Se le invita, como dice, se le invita a la felicidad. Bueno, por lo tanto, en los conflictos, sin perder de vista esto que nos acabas de decir y lo que venimos hablando desde el inicio de la charla, de la entrevista, en los conflictos, el diálogo, ¿no? El diálogo y el hablar de tú a tú. Sí. Bien. No. El diálogo, la comunicación tiene que ser diálogo. Y tiene que ser un diálogo empático. Es decir, lo que decíamos, tú sientes lo mismo que sienta yo, ¿no? Yeah. El tema es cuando no entran en barrera, ¿no? Por decir algo así. O cuando no intentan manipularte. O intentan manipularte. No. La manipulación, el chantaje no vale. El chantaje emocional no puede ser. Aprovecha mucho, ¿eh? Sabes que siempre hay una parte débil dentro de la familia, ¿no? O es el padre o es la madre. Y ahí va el chantaje. Te voy a chantajear. Y si no, con los entornos, ¿no? Porque es que salen a las 10 fulana de tal, porque yo no puedo salir a las 10. Soy la única que va a salir a esta hora. Tengo que estar en casa a las 9. Soy la única y demás. Chantajes emocionales. Ya me dijo mi padre, y si no, ese tipo de cosas, ¿no? Hay una cosa de lo de la mentira, ¿no? Que si es verdad. Para mí la mentira, vamos a ver, todo el mundo miente, ¿sí o no? ¿Miente o no miente? Sí. Lo que dice la estadística es que hacemos 2 mentiras al día. Lo normal, vamos a decir 2. Aunque no analizamos mentira, ¿no? Sí, porque además yo nada más llegar a la consulta les digo, ¿qué tal estás? Dice, bien. Es la primera, ahí está, la primera. ¿Por qué? Porque luego empieza a rascar y suspendí mate, lengua, no sé qué, me pegué con no sé qué más. Digo yo, chico, pues el bien parece que hay que empezar a limpiarlo un poco, porque esto, bueno, lo que hablábamos de que se me ha ido ahora. Sí, me decías que todo el mundo miente. Sí, el tema de la mentira, sí, vamos a ver, hay 2 tipos de mentiras para mí, en el sentido de, sería la mentira piadosa, por decir algo así, es decir, la que tú
Bueno, pero tiene consecuencias tampoco dramáticas. Que es una consecuencia de la verdad, es decir, que la intentas evitar esa consecuencia, ¿no?, de la verdad para no hacer daño, y otra la que tú tengas un beneficio, la que tú obtengas algo en sí. Eso ya es totalmente distinto, no tiene nada que ver. Claro. Es decir, la que tú aprovechas y mientes de tal manera que solo te aprovechas tú en eso, ¿no? No para evitar un daño, en ese sentido. Entonces, sí, por eso el mentir, pues, bueno, es un ejercicio más dentro de lo que es la adolescencia y dentro de lo que es la vida, ¿no? Tenemos niños, por ejemplo, que no saben mentir. Yo eso dentro del espectro del autismo, ¿no? Ellos consideran que no hay mentira, no decir la mentira, ¿no? Qué cosas a veces lo que nos cuesta, porque cambiar los contextos, ¿no? ¿Cuántas veces tú quieres que en cierto contexto te digan una cosa o te digan otra, ¿no? No sean, cuidado, en este momento, yo qué sé, anécdotas. Claro. Cuando entras en un parque de atracciones y sabes que tu hijo no llega a la talla y le dices, tú di que tienes 6 años. Dile que tienes 6 años. Y el otro dice... Y entonces se pone nervioso y dice, ¿cuántos años tienes? 5. Sí, claro. Efectivamente. Bueno, un par de cosas más. Para cerrar el asunto de la adolescencia. Hay algunas cosas que los padres deberíamos recordar siempre de un adolescente. Recordar. ¿Qué 3 cosas deberíamos recordar los padres? ¿Qué 3? Bueno, 3, lo que hablaba antes. Es decir, la escucha activa, fundamental. Yo te veo, yo te escucho. Luego la empatía, es decir, que tienes que sentir lo que siente el otro, ponerse en su lugar y hacer ese esfuerzo de sentimiento. La empatía no quiere decir que estés de acuerdo con sus emociones, ¿eh? Es decir, que yo puedo ser empático contigo, pero no considero que en ese momento de ira o lo que esté sea propio, ¿no? Y la otra parte, límites claros también hay que tener claro, lo de los límites. Y negociación. La negociación fundamental. Es un ejercicio de negociación, considero. Y otra cosa más, vamos a dejar la última. Acompañar. Tienes que ser un acompañante emocional siempre con tus hijos. Tienes que acompañarlo, es fundamental. Vale, me gusta esa parte. Tendríamos que ir un poco más en el acompañamiento. Sí. Y ya para terminar ahora, de verdad, Marce, hay una serie en Netflix que está, bueno, batiendo, creo que bastantes récords de visualizaciones y demás, que es Adolescente, que es una serie dura. 4 partes y son 4 duras, partes duras. ¿Por qué te interesa a ti esta serie? Bueno, le interesa a mucha gente. La verdad que me asustó un poco porque luego te metes y hay una cantidad, le han hecho, bueno, un cribado a esta serie de que la han ensalzado. Bien, está bien, pero bueno, tampoco... claro, no sé cómo... Yo resaltaría en esta serie algo... Si quedarme con algo, quedaría con la soledad emocional. Con la soledad emocional del adolescente. Es decir, como ese adolescente que queda en tierra de nadie tanto en su grupo, en el grupo propio, como por parte de los padres, ¿no? Aunque al final de la serie habla de que no es una culpabilizar a los padres, no, porque es verdad que dices, pero ¿qué hemos hecho si tenemos un hijo y una hija? Somos los mismos padres, pero uno nos sale de una manera y otro de otra, y eso lo vemos constantemente. Parece, sí, pero cada persona necesita algo distinto. Por eso es lo que hablábamos, que yo cuando trato a las personas no puedo tratar de forma general, tengo que tratar a la persona en sí, claro, porque cada uno tiene unas necesidades totalmente distintas. Por eso que hay que supervisar, que tenemos que tener ahí, nos da un toque a los padres en el sentido de decir, bueno, hay que estar más con nuestros hijos, tenemos que acompañarles, tenemos que saber, no perder esa confianza que tienen de niños a cuando llega adolescente y rompen todo. Si de por sí tienes esa confianza, lo acompañas, no invades su intimidad, todo ese tipo de cosas que llegan a la adolescencia, ese chico va a estar contigo siempre, siempre. Chico, chica va a estar contigo. Bueno, que es la mayoría. La mayoría, sí, la mayoría. Claro.
Sí, eso es verdad, no vamos a generalizar de que todos son así, ¿no? Tienen sus cosas y es una etapa que son, vamos a decir, 5 o 6 años, que hay que sufrir, que luego va a mejorar. Que luego todos echamos de menos. Que echamos de menos, Marce, porque claro que sí. Me consta que echas de menos, ¿no? No, por esa impulsividad y claro, y esos secretos que tenemos todos y son inconfesables, lógico. Lo que pasa en la adolescencia, se queda en la adolescencia. Se puede queda, decir, claro, sí. claro. Bueno, a veces es difícil. Muy bien. Bueno, llegamos al final. Marcelino García Noriega, muchas gracias. Nada, ya pensamos en otro día también, si te apetece volver y seguimos charlando de este tipo de cosas. Muy bien. Un placer, como siempre. Muchas gracias. A ti. Buen día. Sí. Y hoy vamos a cerrar el programa charlando con el experto en música asturiana, coleccionista, profesor además, Javier Antuña. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hoy es 14 de abril y dentro de tu colección aparecen algunas cosas, alguna joya como esta que tengo en la mano, que es un single que tú me explicarás, porque es polaco. Sí, y es del año 60, y una suerte de pupurri de canciones de la República, que todavía en los 60, por la zona del este, parece que se acordaban de la República Española que existía, y bueno, hay canciones típicas de la Guerra Civil, y en ella encontramos, yo creo que cerrando la cara A, o la B, no me acuerdo, pero cerrando el himno de Asturias Patria Querida en versión sinfónica, y cantado, pues bueno, pues un soprano ahí, y dirigido por un director bastante famoso de Polonia. Y bueno, la idea era un poco que como el himno de Asturias ya pasaron tantos años y ahora ya institucional desde el año 84, quiero recordar, pues no está mal recordar un día como hoy que también estuvo asociado de manera bastante directa a todos los movimientos revolucionarios y a la guerra civil y todos esos eventos entre los que estuvo la proclamación de la República, por supuesto. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de ese himno de Asturias que aparece en este single de los años 60 polaco, donde también vienen canciones republicanas. Esto es lo que aparece en este single, himno de Asturias. I serwent pełen losy, idziam go mojej czarnulce, aby go wpięła we włosy. Wrócę i wejdę na drzewo, i serwent pełen losy. Muy guapa, ¿no? La versión que hacen, Javi. Yo en su momento escribí que puede que sea la primera versión con una orquesta sinfónica que se grabó de la Asturias Patria Querida, salvo que alguien muestre o encuentre otra grabación, ¿no? Claro, y se grabó en Polonia. Sí. Y bueno, la portada está muy chula porque tiene la bandera de la República. Me llamó siempre mucho la atención porque la asociación del himno de Asturias con la República en los países del este, incluso en Yugoslavia, llega hasta los años 80, cosa que aquí pues no fue decayendo, ¿no? Conforme se asentó la monarquía constitucional que tenemos tras el referéndum del 78. Sin embargo, los países del este siguieron manteniendo, de manera más o menos tenue, pero la siguieron manteniendo esa asociación que aquí, ya digo, decayó, salvo luego, a partir de los años 80, sí es verdad que hubo grabaciones de música rock y tal, intentando recuperar canciones de la Revolución de Octubre, del 34, pero mayormente lo que sería institucionalmente eso decayó. Y ahí queda esta grabación que es bastante singular y no fácil de encontrar. Muy bien. Bueno, pues avanzamos un poco más porque tiene sobre la mesa un single de Huercu. Viva la República, se titula, ¿no? Lo estoy viendo por detrás. Sí, esta es una joyita de un dúo de folk asturiano, se graba en el 79. Este grupo luego derivó hacia el rollo celta, ¿no? Hacia la música celta instrumental, pero inicialmente llegaron a grabar esto, que además se graba en Madrid. Lo graba, parece ser, una suerte de editorial que se llamaba Convención Republicana, y en ella hay un tema que dice, además con la que se inicia el EP, es un EP de 4 canciones,
que dice Viva la República, y me llamó mucho la atención porque es una canción muy escéptica con todo lo que fue el devenir político español. El hecho de que los partidos de izquierdas apoyasen lo que fue el referéndum constitucional, hablamos del PSOE y del PC, llevó a que, bueno, esta serie de una serie de artistas se mostrasen un poco críticos, y esta es una canción muy crítica con esa situación política. No fue lo más significativo de Werku, o no se suele nunca referenciar mucho, más allá de que se grabó el disco. Yo creo que mucha gente que habla de él ni siquiera lo escuchó, porque me da que no está en redes sociales o en ninguna de esas redes sociales famosas, pero hay una letra bastante crítica con lo que fue el proceso político español y el abandono total de los ideales republicanos, y de un dúo asturiano, pero ya digo, esto fue grabado en Madrid. Y luego Werku, que aquí se escribe con H, pasa a ser con G, Werku, y ya los vemos en festivales celtas, con Alan Stivell, con otra serie de formaciones, pero en inicio fue un dúo de cantautores, y luego tienen letras bastante curiosas, más allá de esta, dedicada explícitamente a la República, y un poco los sinsabores que a una parte de la izquierda dejó la aprobación de la Constitución, que abrazaba directamente lo que tenemos ahora, ¿no? La monarquía constitucional. La portada está hecha aquí, en Sí, Gijón, ¿no? Sí. Y por el apellido del dibujante, yo creo que también, o del ilustrador, también debe ser asturiano. Bueno, vamos a escuchar a Werku. Muchos hombres tuvieron este sueño, muchas vidas escribieron sus colores, muchos vivieron de sus muertes. Solamente nosotros hablamos de ellos, luchamos en su nombre, nunca les hicimos traición. Los recordamos en nuestros brazos unidos. Atrévete a estar con nosotros para hacer real su sueño. Nunca vendimos nuestros principios, jamás pensamos en claudicar. Nuestra bandera es la del pueblo, somos la causa del hombre nuevo. Somos el cauce de tu razón. Muy dentro de los cánones de la canción de autor, ¿no? De aquella época. Sí, pero ya, digamos, críticos con la situación política democrática que ya se vivía en España, que no gustaba porque orillaba totalmente la cuestión republicana, que, bueno, tantos sinsabores tuvo. Y ya digo, no creo que esté en redes sociales esta grabación, que no llegue que sea un incunable, pero difícil de encontrar. Claro, con dibujos de Ángel de la Calle, del dibujante asturiano, ¿no? Exactamente, sí. Luego tiene una serie de temas ya fuera del ámbito republicano que a mí me gustan mucho, pero sería motivo de otro programa, ¿no? Bueno, pues lo preparamos si quieres. Sí. Porque hoy nos centramos en esta fecha, en este 14 de abril, donde creo que me propones también que escuchemos una parte de Carretera de Avilés. Yo creo que mejor la escuchamos y luego comentamos poco el por qué surge aquí esta canción, ¿no? Tan clásica del folk asturiano. Vale, pues vamos a escuchar Carretera de Avilés. Carretera de Avilés, un clásico, Javi. Sí, vamos a ver, aparece en un recopilatorio que se publicó en Estados Unidos, de Folkways Records, que lleva por título Canciones de la Guerra Civil Española, y el volumen 2, y bueno, ahí les clásicos, es este que tengo, exactamente, ¿no? Con la portada del Guernica de Picasso.
Y retomen una grabación de los años 30, que ellos dicen de origen desconocido, yo intuyo que debe ser los 4 ases de la canción, los famosos Cuchichi, Claverol, Botón y Miranda. Y el por qué aparece aquí, pues en el texto, en lo que ya el libreto del disco, nos expliquen un poco que sirve para ilustrar toda la épica de los asturianos, de su bravura, su lucha, ¿no?, contra el fascismo, contra el bando insurrecto que rompe una legalidad existente. Y claro, es una canción con mucha épica ya de por sí, ¿no? De por sí, con esa entonación tan brava, tan fuerte, y sirve para ellos ilustrar una parte de lo que fue la procelosa historia de la guerra civil, en este caso en el norte, con una canción que fue bastante grabada por otros artistas, incluso anteriores a los años 30, pero yo creo que esta grabación que ellos retomen y es la que comentaba de esa década, ¿no? La verdad que si uno se imagina a los del bando republicano entonando esta canción por alguno de los múltiples caminos y carreteres que había en Asturias, pues no deja de tener su épica, ¿no? y llegar a la fibra sensible del oyente. Quiero hacer una mención aquí también a que hay una grabación en discos de pizarra americana de este disco desde los años 60 que habla de eso, ¿no?, los cantos de la guerra civil, y ellos en la galleta ponen que, no sé si interpretada o algo parecido por la Brigada Lincoln, ¿no?, una de las brigadas internacionales que estuvieron aquí en España. Yo no tuve la suerte de escuchar ese disco, pero intuyo que debe ser la misma grabación, porque no sé si, además pone grabado en Asturias, con lo cual no creo que los integrantes de la Brigada Internacional hubiesen grabado nada, ¿no? Lo ponen un poco porque, bueno, esa conexión que hubo entre Estados Unidos y la Guerra Civil Española vía las brigadas internacionales. Y aquí además luego tenemos otro nexo de unión muy importante. Porque es que ahora que dices eso, yo tengo una versión en CD que no tuve en cuenta, ya te pido disculpas, no tuve en cuenta cuando hablamos de este asunto, que efectivamente viene, yo lo tengo por una exposición que hubo hace años en Gijón, aquí en Gijón, sobre las brigadas internacionales, hace ya bastantes años. Y hay una edición en CD que yo creo que es la misma del disco. Sí, hay una edición en CD que yo no tengo, que debe ser calculo también que y debe ahí ser sí aparece la Brigada Lincoln cantando algunas cosas, si no me equivoco. Sí, puede ser, pero bueno, yo sé que hay ese disco de pizarra que yo no lo tengo, ¿no? Pero hay otra conexión con el primer tema que escuchábamos, porque el himno de Asturias, ¿por qué llega a Polonia? Hay diferentes teorías, ¿vale? Que yo ya expuse una vez en un artículo. Un tema siempre con cierta controversia. Sí, pero hay una de las conexiones que ponen y la relación que hubo de las brigadas internacionales, que bueno, fueron de muchas partes, no solo americanas, por supuesto. Y entonces hay un autor que intuye que cuando llegaron aquí a Asturias, componentes de muchos países, entre ellos algunos polacos, pues entraron en contacto con el himno de Asturias y luego, digamos que exportaron, o como se quiere decir, llevaron a Polonia, y de ahí viene un poco la conexión. Otra parte de una teoría radicalmente opuesta, que en el siglo XIX vinieron un contingente de mineros polacos que trajeron la melodía y que en relación con la letra, en comunión con la letra, acabó fraguándose el himno. Yo veo más factible la de las brigadas internacionales, porque no he visto, y nadie me ha confirmado, que hubiese un contingente considerable de polacos en el siglo XIX trabajando en las minas asturianas. Igual hubo, pero hasta el momento yo desconozco si eso es así. Claro. Y los que vinieron en los 90... Ya no, 80-90 ya venían con el bagaje ya de la Asturias Patria Querida, ya consolidado en Polonia, como lo conocemos ahora por las grabaciones. Bien. Bueno, otra grabación que traes es la de Javier Lavandera, San Esteban de las Cruces. Sí, Javier Lavandera, un cantautor totalmente olvidado, al que yo, bueno, pues tuve el honor de escribir un par de artículos sobre él. Era de Mieres, emigrante a Bélgica, tanto por motivos económicos como políticos. Desplegó allí una carrera musical bastante intensa.
tuvo contactos con muchos cantautores, incluso del ámbito hispanoamericano, y él, bueno, que yo sepa, grabó 2 singles, y en uno, son todos de un componente político extremo, muy comprometido con la causa de la República, con la causa en contra de la dictadura, y este tema que vamos a escuchar, hay una alusión clarísima a la República, aunque el principal motivo por el que lo compuso fue un homenaje a los que están en la fosa de San Esteban de les Cruces, tanto comunistas como socialistas, y él lo asocia claramente con la República y con su estilo, como enlaza un poco con el que escuchemos antes de Huercu, muy cantautor tipo años 70. Estos discos no tenían ninguna distribución en España, se distribuían en Bélgica bajo un sello que yo tardé años en dar hasta que se sacó el libro de la rumba hispano-belga, que era el sello Pacoes, que parece ser que era Partido Comunista de España. Sí, sí, lo pone aquí. Sí, o sea, sí. ponerlo de Pacoes. Sí, sí. Y luego me llamó siempre la atención porque yo este disco lo compré ya hace muchísimos años en un rastrillo y en la galleta pone Xavier de Mieres, por lo menos en este, porque luego grabó otro que ya fue el último de él, que llevé Mi Jardín, y este, pues, lo que pasa es que esa referencia, aquí pone Pacoes 1, yo no sé si esa era la segunda, ahora yo me estoy... Pero no, da igual, en cualquier caso él graba 2 singles. En 1002 es esta. Claro, pues esa ya es la segunda. El primero fue en el que podemos ver a un Javier Labandera muy joven, calculo que con su hijo. El primero fue dedicado a los últimos fusilamientos que hizo Franco en España, ¿no? Antes de fallecer. Entonces, lo que hablamos, el nexo de unión de todos ellos sigue siendo la causa republicana, que en la transición todavía seguía más o menos viva, y luego ya, pues bueno, fue decayendo, como tendremos ocasión de hablar en los últimos temas. Claro. Vamos a escuchar a Javier Labandera. Javier Labandera con San Esteban de las Cruces. Y nos piden de olvidar los que tanto mal hicieron. Si ellos tuvieron muertos, solo saben gobernar. Flores moraes y rojes que empusien en verdes praos una escuela de recuerdos y fantasmas a lo lejos. San Esteban de les Cruces. Pues muy guapa, Javi, esta canción de Javier Labandera. Sí, emociona un poco por la manera de entonar. Yo lo emparento con el Presi, por la guitarra y esa voz así que tienen tan grave. Como comentábamos aquí ahora, está en asturiano en Amestau y la letra está bastante bien y una reivindicación pues a una problemática que todavía subyace hoy, que es el de la gente que está en les foses, ¿no? Claro. Mi Jardín, muy ilustrativa la portada, ¿no? Sí, ya la primera referencia, la que escuchemos ahora ya la segunda, que yo sepa no hay más referencias discográficas que yo sepa de Javier Labandera, y esa primera que sí, tiene una portada bastante impactante del mapa de España y los 5 fusilados por el franquismo, pues está dedicado a eso, ¿no? Y bastante crítica también con todo lo que sucedía en España. Bien, bueno, creo que vamos a poner fin a este repaso en el día de hoy, en este 14 de abril, con una canción de La Tarrancha. Sí, bueno, a ver, es que aquí se produce un fenómeno muy curioso en el mundo musical asturiano, bueno, a ver, nunca se puede generalizar, pero mayormente los cantautores y otra serie de músicos del mundo más folk, podríamos decir, pero ya digo, no se puede generalizar, abandonen un poco el discurso de la reivindicación republicana, y quien retoma ese discurso de una manera bastante exacerbada y muy crítica en las letras y con una propuesta musical ya radicalmente diferente, pues son las personas o las bandas, los intérpretes que están asociados pues al punk, al ska, al hip hop, y además lo hacen de una manera muy muy crítica, porque claro, posicionarse hoy
a favor de la República supone, en cierta manera, poner o criticar, o poner en duda el sistema monárquico constitucional, y con lo que ello implica también de atacar a su vez a los partidos que lo sustentan, ¿no? Este ya el discurso que mayormente podemos escuchar hoy en grupos de, ya digo, de música punk o rock, etcétera, y dentro de ellos podemos escuchar pues a un grupo asturiano que tiene bastante predicamento, que últimamente solo graben cuestiones digitales, aunque tienen una riestra por lo menos de 4 o 5 CDs, que son La Tarrancha. Y además, bueno, lo hacen en este caso con, aunque no se habla directamente de la República, el hecho de hablar de Roses y de hablar de un tiempo que debería cambiar y utópico, y conociendo otras interpretaciones y otros temas suyos en los que fueron muy críticos con la actual institución monárquica, y una manera, yo entiendo, bastante prestosa de acabar esto y poner en valor que hay una serie de formaciones que siguen en Asturias cuestionando la monarquía, que siguen cuestionando el estado actual que tenemos vía la Constitución española, y haciendo siempre un homenaje y una referencia a la República. Muy bien, pues Javi Antuña, muchas gracias. Llegamos al final, nos despedimos hoy con La Tarrancha.